esta ocasión vamos a ver lo que serían las medidas de dispersión, que las medidas de dispersión constan de la varianza y la desviación estándar, y que también agregué la media aquí porque también utilizamos lo que corresponde a la media, ¿verdad? Que ustedes saben ya las fórmulas conforme se les fueron brindadas. Bien, primero definamos qué es lo que sería la variación y la desviación estándar. La varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Es decir, todo lo que se realiza conforme a la varianza va orientado a la media, ¿verdad? Y la desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación, o sea, de la varianza o de la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Esas dos serían la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros realizamos la obtención de la varianza y la desviación estándar? Podremos tener dos problemas, es decir, cuando en el ejercicio nos digan hallar las medidas de dispersión de la varianza y desviación estándar conforme a la población. Cuando nos digan conforme a la población, entonces nosotros utilizamos estas fórmulas. La de la media va a ser igual en las dos. Y cuando nos digan hallar las medidas de dispersión en la varianza y desviación estándar conforme a la muestra, entonces ya nosotros utilizamos estas dos fórmulas. ¿Ve? Bien, entonces después de esto, siempre vamos a proseguir con lo que sería de datos agrupados por intervalos, ¿verdad? Acá yo ya realicé lo que sería la tabla para minimizar el proceso y el tiempo, ¿verdad? Entonces ya tengo los datos y tengo las frecuencias. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar todo lo que sería, lo que nos pide el problema es que debemos de encontrar la varianza y la desviación estándar, pero en este caso va a ser conforme a la población, todas estas vamos a utilizar, entonces, porque nos piden que saquemos la varianza y desviación estándar conforme a la población, entonces corresponden a estas fórmulas. Bien, lo que tenemos que hacer primero es, como ya saben ustedes, verificar qué hay dentro de la fórmula. En este caso está la marca de clase, está lo que corresponde a la media y la frecuencia. La frecuencia ya la tenemos. Nos falta la marca de clase, que sería esta, y la media. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para sacar la media? Para sacar la media nosotros tenemos que tener la marca de clase multiplicada por FI. Entonces este cuadro ya lo tengo acá, entonces vamos a realizar el procedimiento. Primero ustedes recuerden la fórmula que para sacar la marca de clase, nosotros sumamos estas dos cantidades que sería 10 más 15 nos da 25 y 25 dividido 2 nos da 12.5 y así nos vamos realizando el proceso. Entonces 15 más 20 nos da 35 y 35 dividido 2 nos da 17.5. Lo voy a poner de una vez los datos para ir haciendo menos el tiempo. 20 más 25 nos da 45 y 45 dividido 2 nos da 22.50. Tenemos 25 más 30 nos da lo que corresponde a 55 y 55 dividido 2 nos da 27.5. Ahora 30 más 35 nos da 65 y 65 dividido 2 nos da 32.5. Y 35 más 40 nos da 75 y 75 dividido 2 nos da 37.50. Eso yo lo estoy haciendo de esta forma para maximizar el tiempo, minimizar el tiempo, perdón. Entonces ustedes sí lo tienen que realizar. Aquí me faltó agregar lo que sería la suma de todas las frecuencias, que en este caso es 60. Bien, entonces ahora que ya tenemos la marca de clase, lo que, como ya les decía, lo primero que debemos de encontrar es la media, ¿verdad? Pero para sacar la media nosotros tenemos que tener xy por f. Entonces ahora solo multiplicamos lo que sería xy por f, nos da 62.5 y así nos vamos sucesivamente realizando los demás procedimientos, ¿verdad? Que 17.5 por 9 nos da 157.5. 22.5 por 12
nos da 270 y así sucesivamente. Y ustedes saben que acá debemos de realizar la suma de todas estas. Entonces, al realizar la suma de 62.5 más 157.5 más 270 más 412.5 más 357.5 más 300 me da el resultado de 1560. Bien, entonces ahora para obtener la media ya tengo lo que sería la sigma de xy, que sería marca de clase por la frecuencia, y n es, como ya les explicaba, lo que sería mi población. Entonces ahora procedo a realizar lo que sería mi procedimiento, ¿verdad? Voy a copiar esto en esta parte solo para que tengamos relación, solo para que tengamos la relación acá. Entonces, como ya les decía, acá realizamos lo que sería, demos de la suma de xy por f es esto, ¿verdad? Y todo esto lo dividimos dentro de nuestra población, y que nuestra población es 60. Entonces ahora realizamos la operación y como resultado nuestra media es 26. Bien, ahora que ya tenemos 26, entonces seguimos verificando. Para sacar la variancia nosotros tenemos que tener la marca de clase, ya la tenemos, la media ya la tenemos. Entonces ahora lo que yo hice en esta parte de la tabla de frecuencias es dividir aquí los procesos de la fórmula para que no se nos haga más largo y después solo vamos a hacer un solo procedimiento de último, ¿verdad? Entonces acá lo que procede es realizar la operación de xy menos la media elevado al cuadrado. Entonces acá realizamos el procedimiento, ¿verdad? Voy a utilizar la calculadora para poder hacer este procedimiento. Entonces me dice que debo de, para encontrar la variancia, la suma de xy menos la media elevado al cuadrado por f. Tengo que realizar toda esta operación, ¿verdad? Entonces realizo la operación. Es importante que en la calculadora ustedes agreguen los paréntesis, puesto que ustedes saben en la ley de los exponentes, el exponente aplica a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? O todo lo que está a su izquierda. Entonces ahora realizamos lo que sería xy, que sería 12.5 menos la media, que sería, primero abrimos, ¿verdad? 12.5, que sería la marca de clase, menos la media, que es 26, y todo esto lo elevamos al cuadrado. Y que como resultado yo obtengo lo que sería 182.25. Bien, ahora realizamos de igual manera el mismo proceso con la siguiente, ¿verdad? Abrimos paréntesis, 17.5 menos la media, que como resultado nos dio 26, cerramos paréntesis, todo esto elevado al cuadrado. Y como resultado nosotros obtenemos 72.25 y vamos a realizar el otro procedimiento. Se tiene que ir realizando de todos. Abrimos paréntesis y 22.5 menos la media, que sería 26, todo esto elevado al cuadrado. Entonces como resultado nosotros obtenemos 12.25. Entonces yo voy a rellenar los datos pero se realiza el mismo procedimiento para todas, ¿verdad? Que en este caso sería 27.5 menos 26 elevado al cuadrado nos da lo que sería 2.25. Y en la otra nos da 32.5 menos 26 elevado al cuadrado, 42.25. Y en la otra nos da 132.25. Y este sería nuestro resultado. Bien, ahora que nos falta en la fórmula, dice que la suma de xy menos media elevado al cuadrado por f. Entonces yo lo que hice aquí es realizar, minimizar el proceso, ¿verdad? Para de último solo obtener un solo resultado. Entonces ahora lo que hacemos es realizar la operación de xy menos la media elevado al cuadrado por f. Entonces en este caso sí podemos hacer esto, que dice que xy menos xy elevado al cuadrado por f, y f en nuestra frecuencia. Entonces al realizar esta operación nosotros obtenemos 911
0.25. De igual manera realizamos el otro procedimiento. XY menos menos la media elevado al cuadrado por F nos da como resultado 650. Y así nos vamos haciendo todos los procedimientos sucesivamente. Acá nos 247, acá 33.75 y acá estos resultados. Entonces acá lo que nos falta es realizar la suma de toda esta, que es lo que nos pide, ¿verdad? La suma de xy menos x, que sería la media elevado al cuadrado por f. Entonces si realizamos la suma nos da lo que sería 3265. Que en este caso yo lo podría haber hecho en acá, ¿verdad? Que eso lo realizo puesto por las propiedades de Excel, ¿verdad? La suma de todo esto. Entonces ahora que ya tengo todo esto, ya puedo aplicar la fórmula de la desviación. Entonces ahora voy a copiar esta fórmula solo para poder acá señalar. Voy a borrar todo esto solo para que me quede lo que sería la letra, ¿verdad? La desviación de la varianza. Entonces, la fórmula de la varianza me dice que yo debo de realizar la suma de xy menos la media elevado al cuadrado por f dividido n. Y n es mi población, como ustedes ya saben que es 60, ¿verdad? Entonces aquí sí puedo realizar el procedimiento. La suma de todo esto, de que sería toda esta operación, me dio 3265. Todo esto dividido dentro de mi población. En este caso, mi resultado me dio 54.41. Acá lo recomendable es que lo que les voy a recomendar es que podemos utilizar lo que corresponde a solo dos decimales, ¿verdad? Dos decimales. Bien, entonces ahora que ya tenemos la desviación, ya tenemos la media, lo que nos falta es obtener la desviación estándar. Y la fórmula de la desviación estándar corresponde solo. La desviación estándar tiene el mismo símbolo que la varianza, solo que en este caso la desviación estándar no es elevada al cuadrado, sino que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Hay que tener cuidado en estos aspectos y saber identificar bien lo que es la desviación estándar y la varianza cuando nos piden encontrar conforme a la población, ¿verdad? Entonces acá realizamos el mismo procedimiento. Voy a copiar lo que sería acá para poder tener referencia. Entonces, ahora realizamos lo que sería la operación. Que la desviación estándar es igual a voy a aplicar una fórmula, ¿verdad? Lo que en este caso es raíz, ¿verdad? Debemos de realizar la raíz cuadrada de la desviación, de la varianza, ¿verdad? En nuestro caso la varianza es esto. Entonces realizamos la operación y como resultado yo obtengo lo que es 7.37. Acá igual vamos a utilizar lo que sería solo dos decimales. Entonces en este caso me dio 7.38 y esa sería nuestra varianza. En nuestra desviación estándar, perdón. Entonces, todo esto es el procedimiento que hemos de hacer, pero nos falta uno, que es el coeficiente de variación. Y que ustedes dirán, ¿qué es el coeficiente de variación? Este coeficiente es el que nos va a ayudar a identificar lo que sería el rango o qué tipo de datos, cómo son los tipos de datos. Con decirles qué tipo de datos me refiero a que les voy a decir, por ejemplo, cuando voy a realizar acá lo que sería un poco de texto. Si el coeficiente de variación es mayor a 25%, entonces estos datos van a ser heterogéneos. Y en el otro caso, si el coeficiente de variación es menor que 25%, en este caso los datos van a ser homogéneos.
Entonces tenemos que realizar el coeficiente de variación para ver los datos que tenemos dentro de nuestra tabla o medida de tendencia central, ¿verdad? Entonces realizamos el procedimiento, como está la fórmula, ¿verdad? Que en este caso sería la desviación estándar dividido lo que sería la media, todo esto multiplicado por 100. ¿Para qué lo multiplicamos por 100? Para obtener en porcentajes, ¿verdad? Entonces realizamos lo que sería la fórmula, que sería la desviación estándar dividido la media, y todo esto multiplicado por, en este caso en Excel lo que debemos de hacer para que nos aplique debemos de encerrar todo esto para que aplique, ¿verdad? Porque a todo, el 100 multiplica a todo lo que sería la división de de la desviación por la media. Entonces, todo esto multiplicado por 100. Entonces, como resultado de nuestro coeficiente de variación, nosotros obtuvimos 28.37%. Entonces, al nosotros chequear nuestras condiciones, nos podemos dar cuenta que los datos que tenemos son mayores a 25, por lo que son heterogéneos. Y ese sería el resultado de encontrar las medidas de dispersión. Por favor, todos deben de copiar esto en su cuaderno, puesto que posteriormente voy a realizar otra explicación y vamos a dejar ejercicios acerca de